quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. Entonces, hoy la sexta parte de esta serie de sermones de llamados a formar un cuerpo, y la palabra de Dios, para empezar, vamos a leer entonces en Romanos capítulo 13, versículo 9, versículo 10. En el versículo 9, el apóstol Pablo va a acordar varios de los mandamientos del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos él va a recordar algunos. Y fíjense que él lo va a trasladar ahora a hacer un resumen breve. ¿Tienen ahí? Lo leemos juntos. Romanos 13, 9 y 10. Dice, porque, y él va a empezar a nombrar algunos de los mandamientos, ¿no? De la ley de Moisés. No adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sola sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese es el punto que quiero que podamos primeramente entender en esta tarde. Esta frase de Pablo me parece importante para recalcar. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, a ver, no sé si ustedes, pero por ahí al principio puede decir, ¿qué tiene que ver la ley de Moisés con el amor? Si una cosa está hablando, cuando pensamos en la ley, ¿no?, de Moisés, cuando pensamos a ver los mandamientos, ¿en qué pensamos con respecto a cumplir en eso? Pensamos en obediencia, ¿no? Una ley la cual está para obedecer. ¿Qué tiene que ver el amor en todo esto? Es lo primero que nos podemos poner a pensar. ¿Qué tendrá que ver amor con mandamientos y con obediencia? ¿Por qué el amor es el cumplimiento de la ley? Y para poder entender este dilema, este problema, primero tenemos que revisar cuál es el concepto que tenemos nosotros del amor. Porque si no logramos comprender qué relación tiene el amor con la obediencia, no vamos a entender entonces por qué se relaciona el amor con la ley. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la gente tiene un concepto con respecto al amor. Muchas personas le preguntan, ¿y qué es el amor? Y bueno, no es algo que lo pueda expresar con palabras, te dicen, ¿no? Intentan hacer eso. Y no, bueno, amor es algo que se siente, que no se puede explicar. Y así un montón de cosas, ¿no? Y bueno, si yo pudiera expresarte cuánto es que te amo, no me alcanzarían los libros, ¿viste? Todo esa cosa, ¿no?, que dicen los que están enamorados. La realidad es que amor es más que un sentimiento. De hecho, amor está ligado íntimamente con obediencia. El Señor Jesús decía, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El que dice que está diciendo ahí, el que dice que ama pero no obedece mi voluntad, entonces en realidad no me ama. Y ahí está un poco relacionado el tema de la obediencia. ¿Con qué? Con hechos, con obras, con cosas que pasan. Esto es así, es como decir, bueno, yo le puedo decir a mi esposa, la amo y le soy infiel todos los días, pero yo la amo. No voy a decir, sí, no, pero no, mamá. Si vos me amarías, sería fiel. No, bueno, pero yo te amo, yo estoy seguro, es un sentimiento que tengo conmigo. Pero ¿qué tipo de amor tenés por mí? Porque si en realidad me amarías, vas a respetarme.
Algunos dicen, bueno, yo amo a mi esposa. No, hay gente que dice, yo amo a mi esposa. Cada tanto me tomo alcohol y la fajo, pero yo en el corazón la amo. ¿Qué clase de amor es ese? Un padre o una madre dice, bueno, yo amo a mis hijos, pero cuando por ahí hay una situación, no me preocupo por ellos. Un padre abandona a sus hijos y dice, pero yo los amo, mi hijo. Pero amigo, los abandonaste, bueno, pero yo igual los amo. Entonces, ¿cuál es el concepto que las personas a veces dicen, bueno, yo amo a mi mujer, pero no sé cuánto tiempo vamos a estar juntos? Porque viste que el amor se acaba. Y entonces ya decimos, pero ¿qué clase de amor es el que estás hablando? No es simplemente un sentimiento. Por eso el Señor marca y dice, no lo manda a hacer como si vos lo sentí o no lo sentí. Lo hace como un mandamiento. ¿Por qué? Porque el verdadero amor de Él está mostrado no solamente en palabras, sino en hechos, en realidades, en cosas que son eternas. Él dijo en Romanos 8, 28 en adelante, ¿quién nos separará de su amor? ¿Hay alguna situación que te pueda separar de su amor? No, ninguna. Entonces, ¿es un amor parecido al que las personas pregonan? No. Es un amor que no está relacionado directamente a lo que yo le doy a Él, sino que es un amor de Él hacia mí, sin depender de las situaciones externas. Entonces ya no es como el amor que el mundo da. Y yo necesito de ese amor. Y fíjense que entonces Él dice, yo amé de una manera a la cual fui obediente en todo a mi Padre. Ustedes también tienen que amar de esa manera. Es un amor que es diferente, por eso también está relacionado a la santidad. Es un amor que es santo, que no es como el amor que este mundo da. Es totalmente diferente. No es un amor igual. No es un amor que dependa de las circunstancias. Y ese amor es el que Cristo tuvo por nosotros. Un amor que fue capaz de dar todo por nosotros. Un amor que dice, haya vosotros este mismo sentir que hubo Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja. Él era Dios, pero Él se despoja de toda su gloria y su eminencia para hacerse con forma de siervo. Realmente no es como el amor que nosotros vemos hoy en el mundo. Y esa clase de amor es el que Pablo quiere que haya. Y es el que el Señor quiere que haya en cada uno de nosotros. No dice, bueno, miren cómo Él hizo y nada más. Él dice, hayan ustedes ese mismo sentir. Filipenses capítulo 2 creo que dice. Haya, Filipenses 2.5, si mal no me acuerdo, dice, hayan puede ser vosotros. A ver, lo vamos a buscar. Por la duda para no decir una cosa por otra, pero si mal no me acuerdo es Filipenses capítulo 2 versículo 5, sí señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir. O sea, así como Cristo actuó de esta manera, ustedes también tienen que actuar de la misma manera. Todos los mandamientos que yo le di, no roben, no maten, todo se termina refiriendo a lo mismo, amarás a tu prójimo. Si vos amás a tu prójimo, no vas a matar, no vas a dar falso testimonio contra él, no vas a codiciar lo que él quiere, no lo vas a perjudicar en nada. ¿Por qué? Porque lo amás. Entonces, amor está relacionado con ¿qué? Con obedecer los mandamientos que nos hablan de que del amor de Dios. ¿Logran entender cómo se vincula una cosa con otra? Obviamente esto no es algo natural y normal. Por momentos se vuelve hasta inexplicable. ¿O quién oró acá diciendo, Señor, ¿por qué me amas tanto? ¿Alguna vez oraste y dijiste, Señor, no logro entender por qué tanto amor hacia mí? ¿Por qué tanto amor derramado?
Porque aún sabiendo lo débil, lo infiel que soy, aún así me has amado tanto. Hallen ustedes este mismo sentido. Y hoy vamos a ver 4 aspectos de este amor. 4 aspectos que tal vez van a vulnerar en parte a nuestro orgullo. El primero de los mandamientos que vamos a ver referido a esto es servir los unos a los otros. Este es el primero de los 4 puntos. Servir los unos a los otros. Y la cita es Gálatas capítulo 5, versículo 13. Servir los unos a los otros es el mandamiento del Señor. Y fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13 al respecto. ¿Lo tienen ahí? Lo leemos. Dice: porque vosotros, hermanos, 5.13, Gálatas 5.13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué está diciendo este versículo? Ahora, está diciendo el Señor, ahora que son libres, ¿de qué son libres? De intentar justificarnos por nuestras obras, está diciendo en parte acá Pablo. Él está diciendo, ustedes antes pensaban de que a través de la circuncisión, a través de sus buenas obras, iban a ir al cielo. No, ahora ya soy libre de eso, porque eso no lo salvaba. Ahora ustedes son libres de todo eso. ¿Por qué? Porque han sido salvados por gracia. Pero eso, le está diciendo él, no es excusa para que ustedes sigan alimentando la carne como antes. Eso no es un pretexto para que ustedes ahora piensen de que puedan seguir viviendo la vida como ustedes quieren. No se confundan. Esta libertad que tienen no es para ahora hacer lo que ustedes quieren. No es que, como dice una canción, ahora soy libre para saltar, para correr. No es para eso que Dios me hizo libre. Algunas piensan así, pero la verdad es que Dios no nos hizo libre para eso. En todo caso, vamos a ver a Pablo también diciendo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Soy libre en una manera, pero en otra manera ahora soy esclavo por amor a Él. Ahora vivo para Él. Él me liberó de la ley del pecado, de la muerte. Yo estaba siendo condenado intentando salvarme por mis obras. Pero ahora soy de Él. Soy un esclavo por amor. Y por lo tanto ahora ya no busco hacer lo que yo quiera. No utilizo esta libertad que Dios me dio para hacer lo que a mí se me cruce. Ahora, en esta libertad que Dios me dio, su voluntad es que yo sirva a los demás. Y el versículo 14 dice, ¿por qué? Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el propósito de Dios es rescatarnos. ¿Para qué? Para que ahora cada uno de sus hijos, de su iglesia, se sirvan los unos de los otros. Que puedan servir, que Isaías pueda servir a Claudia, que Claudia pueda servir a Isaías, que Sonia pueda servir a Alejandro y Alejandro pueda servir a Miriam y Miriam a Analía y Analía a Miriam, el servicio de uno hacia el otro. Dios nos ha puesto para eso, Él dice la palabra. Ahora no tienen esta libertad para hacer lo que ustedes quieren, ahora tienen esta libertad para poder cumplir el mandamiento que antes no podían cumplir. ¿Cuál era? Amar los unos a los otros, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se entiende ese punto? Entonces el propósito de Dios es que nos sirvamos los unos a los otros. Sírvanse uno a otro.
Pero acá está el primer problema que tenemos ante este mandamiento. ¿Cuál es el problema que tenemos ante este mandamiento? Yo no puedo servir a alguien que no quiere que lo sirvan. Y nadie puede servirme si yo no se lo permito. O sea, Dios me mandó a servirlo a ustedes. Pero si Sonia no me permite que yo le sirva, yo no la puedo servir. Dios mandó a que Teresa me sirva a mí. Pero si yo no me dejo servir por Teresa, el mandamiento no se puede cumplir. ¿Puede pasar esto? Y sí, yo creo que a veces, y muchas veces puede pasar. Porque esto de servicio trae un problema aparejado. ¿Cuál es el problema? Para yo requerir un servicio de alguien, ¿qué tiene que haber en mí? ¿Una qué? Necesidad. Una necesidad. A ver, para que lo entendamos en criollo. Teresa va a la carnicería porque ¿qué necesita? Carne. Si ella no necesitara carne, no va a ir a la carnicería. Ya ni necesita ir al trabajo porque necesita ¿qué? Plata. Si no, no iría a trabajar. Si tuviera un tío millonario, no trabajo más. Y que ese tío me diera plata, ¿no? Porque si no me da plata no me sirve. O sea, todo servicio parte de que de una necesidad. Yo necesito comer pan, voy a la panadería. Yo necesito lo que haga falta, tengo que ir a solicitarlo. Pero ahí está el problema. ¿Por qué? Porque para yo necesitar que me sirvan, tengo que reconocer que tengo una necesidad. Y ahí entra en juego algo que nosotros conocemos. Una palabrita cortita que empieza con O. Orgullo. Muchas veces nos cuesta reconocer que estamos necesitados. ¿Nunca te pasó que hablas con algo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Te ve la cara y dice, ¿te está pasando algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No, está todo bien. A veces pasa, ¿no? Con las mujeres dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No me pasa nada. En realidad tenés que leer entre líneas, me pasa todo. Pero bueno, más allá de eso, a los hombres también les pasa. Reconocer muchas veces que estamos en un momento difícil es duro. ¿Por qué? Porque tenemos que romper nuestro orgullo. Así nos pasó con el Señor cuando lo conocimos. Nuestro orgullo tuvo que ir al piso. ¿Por qué? Porque necesitamos que Él nos salve. Pero es un problema. Para algunas cosas reconocemos que no tenemos necesidad, pero muchas veces nos cuesta. Hay muchas veces situaciones en nuestra vida que nos cuesta reconocer que estamos necesitando que otros nos sirvan. Pedro tenía el mismo problema con Jesús. Si vos vas a leer en Juan capítulo 13, versículos 6 al 8, vas a ver a un Pedro diciéndole al Señor esto. Fíjense, capítulo 13, versículos 6 al 8. Dice, entonces vino a Simón Pedro Jesús, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? O sea, ¿vos me vas a servir a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago yo, tú no lo comprenderás ahora, lo entenderás después. Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Yo no necesito que vos, yo te tengo que servir a vos a mí no. Y el Señor le tuvo que ser contundente con Pedro. No le tuvo con vuelta. Yo a veces soy una vueltera. Me gustaría a veces poder aprender un poco del Señor. Fue bastante contundente y directo. Le dijo, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si yo no te lavo los pies, vos no vas a ser mi discípulo.
Bueno. Si no reconoces que necesitas de mí, entonces no podés ser mi discípulo. Y lo que yo te digo en esta tarde, antes de seguir con el tema, es: si vos pensás que no necesitas de Dios, entonces no podés ser su discípulo. No tienes nada que ver con Él. Si en esta tarde vos te vas a este lugar pensando que no necesitas tanto de Dios como verdaderamente lo necesitas, y si no dependés totalmente de Él, pensás que no sos tan dependiente de Él, entonces no podés ser su discípulo. No tenés nada que ver con Él. Si alguno del que está acá piensa que no necesita tanto de Cristo, Él, lo dice el Señor, no tenés parte conmigo. Y entonces el Señor le va a explicar después por qué le estaba diciendo esto. Porque el Señor nos va a decir: pero tan importante que vos me lavas. Me imagino la cabeza de Pedro y dice: bueno, Señor, si así no se laven todo, está bien. Pero tal vez Pedro le va a decir: no entiendo, ¿por qué tan importante esto? Y en el versículo 12 en adelante le va a explicar. Él le dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes entienden? Bueno, miren, yo les voy a explicar. Ustedes me llaman maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. No están diciendo mentiras. Es verdad, yo soy su maestro y es verdad, yo soy el Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavar los pies. ¿Quiénes? ¿Pedro a los discípulos? No, los unos a los otros. Porque ejemplo les di, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué está diciendo? Yo, el Señor, creador de los cielos y la tierra, yo les lavé los pies a ustedes para dejar un ejemplo. Porque así ustedes tienen que hacer los unos con los otros. ¿Qué le está diciendo? Yo te mostré, Pedro, de que vos necesitabas de mí. Yo te mostré de que no podés estar sin mí. Bueno, así tienen que entenderse ustedes. Tienen que comprender de que Claudia necesita que Mira le lave los pies. O sea, de que ella le sirva. Y Mira necesita entender que necesita que Claudia también lo haga con ella. Y que si en algún sentido ella piensa que no está dependiendo de los demás, entonces no estás siguiendo el ejemplo del maestro. ¿Se entiende la idea? Es como Pablo después lo dijo. Porque dijo: si el cuerpo de la oreja dijera porque no soy pie, no soy parte, está equivocado. Y la oreja no puede decir al pie: yo no necesito de ti. Lo mismo lo dijo Pablo utilizando el cuerpo, pero es la misma idea. Es el mismo concepto. Pensar que nosotros no necesitamos a nosotros mismos los unos a los otros, y pensar que todos como congregación no necesitamos al Señor, estamos entonces perdidos. Que Dios nos guíe. Y más a los que de alguna manera u otra tienen algún liderazgo dentro de la iglesia. Porque a veces, a medida que vamos teniendo algún tipo de responsabilidad en la iglesia, desde el pastor hasta cualquiera de otros que pueda tener responsabilidad, piensa que ya por tener una responsabilidad, ¿no?, o por tener un ministerio dentro de la iglesia, no, yo ya no necesito. Yo soy el pastor, no necesito de Alejandro. No, yo necesito que Alejandro me sirva. Y yo necesito servir a Alejandro. Y los dos necesitamos que el Señor nos sirva primeramente. Y eso no va a cambiar, sea pastor, sea quien sea. ¿Se entiende? Amén. ¿Estamos todavía? ¿No fue ninguno? ¿Se quedan todavía? Bueno. Ahora hay una clave para esto. Esto de la necesidad de unos al otro. ¿Y de qué tanto necesito yo del otro?
Y es el segundo mandamiento que vamos a ver hoy. El segundo mandamiento que vamos a ver hoy es: someteos los unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículo 21 lo dice. Cortito, miren. Después va a entrar en varios detalles con respecto a la relación en el matrimonio, pero antes de eso él va a empezar diciendo algo importante, Pablo, acá. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En otra versión dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. O sea, lo que está queriendo decir acá: por respeto a Cristo, sométanse unos a otros. Y el verbo que utiliza acá Pablo en el idioma original, en el griego, la palabra en griego que él utiliza acá, para aquellos que anotan, la palabra del verbo utilizado es hupotasemenoi. Larguísimo. Hupotasemenoi. Hupotasomenoi. Palabra rebuscada, ¿eh? Pero esa es la palabra que utiliza acá Pablo para hablar sobre este someteo. ¿Qué significa esto de someterse? ¿Qué es la idea que acá Pablo quiere transmitir en el someterse de uno al otro? Es la idea de subordinación. ¿Vieron cómo ¿sabe dónde se utiliza esto, lo de subordinación? Mucho en el ejército. En el ejército está alguien que dirige y están sus subordinados. ¿Se entiende la idea? No, o sea, no está diciendo Pablo acá, bueno, ustedes subordínense todo al pastor y el pastor, el ángel invisible los va a tener con la vara y más vale que me obedezcan porque todos están subordinados a mí. No. Primero, ¿qué dice acá? Subordínense, ¿pero quién? Los unos a los otros. Todos nos subordinamos unos a otros, nos sometemos unos a otros. Por respeto a Cristo, tenemos que someternos unos a otros. Y esa subordinación obviamente está pincelada con amor. Nos sometemos a Cristo en amor. ¿Y Él cómo nos trata? Amor. Nos corrige, pero ¿cómo nos corrige? Con amor. Y esa es la idea de someterse. Cuando, a ver, entendámoslo esta manera. Imagínense, Alejandro se somete a Isaías. ¿Para qué? Para que Isaías, ¿qué haga con él? ¿Cuál es la idea de cuando un subordinado está dirigido por alguien que lo está manejando? ¿Qué es lo que hace? Pongan, no sé, un soldado con su capitán. ¿Cuál es la responsabilidad del capitán? Dirigirlo, aconsejarlo. El soldado va a preguntarle: ¿qué le parece mi capitán? ¿Voy a cubrir la guardia o voy a mi descanso? Entonces le dice: no, mirá, necesito que vaya. Bueno, sí, mi capitán, allá voy, ¿no? ¿Y qué le parece mi general en esto? Y bueno, entonces, y cuando el soldado se manda una macana, el general lo va a corregir. ¿Y qué va a hacer el soldado? Va a decir: sí, es verdad. Esa es la subordinación. Una persona que puede aconsejar, evaluar, corregir, exhortar, animar. Todo lo que hace una persona a la cual uno está subordinado. Bueno, Pablo lo que está diciendo, esto tiene que ser entre todos ustedes, uno a otro. Que yo hoy pueda subordinarme a Carlos en el sentido de que yo me pueda someter a él, pues, y Sergio, me parece que esto no está bien, la palabra de Dios muestra esto. Sí, amén, Carlos, lo tengo que modificar. No porque yo sea el pastor, voy a decirle: no, pero mirá que yo soy el pastor, mirá, Cristina. No, sométanse uno a otro. Y que Teresa pueda hablar con Mirtita y Mirtita decirle: mirá, hermana, me parece que sería mejor que hagan esto. Y Teresa dice: sí, sabes que tenés razón, Mirtita, gloria a Dios, gracias por hablarme.
Gracias por enseñar. Y que tal vez Miriam esté en un momento difícil y entonces pueda Sonia decirle, vamos hermano, no te querés. Y ella va a decir, pero por ahí ella puede decir, no, dejá, pero ella va a decir, no, tienes razón, hermano. Es eso, en parte. En parte te da subordinaciones una persona que es dirigida por otra, pero en esta idea Pablo dice, y a su vez esa otra es dirigida por otra, y a su vez a otra es dirigida por otra, unos a otros van teniendo esta forma de vivir. Ya no es solamente el hecho de darse cuenta de que lo necesito al otro, sino también de someterme a ese otro para que ese otro pueda ver, analizar y decirme, mirá, me parece que en esto tendrías que hacer así o así. Pero hay también algo que lo dejé para el final de este mandamiento, que es tal vez el que nos va a hacer ruido. Porque a mí cuando yo lo vi fue uno de los que más ruido me hizo. Cuando yo soy subordinado a otro, ¿qué también tengo que hacer al otro? Cuando yo, póngale en un ejército, el soldado está subordinado a un capitán. El capitán le dijo, mirá, tendrías que hacer así, hacer. El soldado va y hace o no hace lo que sea. ¿Qué pasa después? El soldado tiene que ir y ¿qué tiene que hacer a su capitán? Rendirle cuenta. Va a decirle, bueno, capitán, usted me mandó a hacer así. Usted me dijo que yo vaya ahí al frente a cuidar la guardia y yo fui atrás. ¿Y el capitán qué va a decir? ¿Lo va a felicitar? No. No lo va a felicitar. ¿Por qué? Pero capitán, yo creo que fue lo mejor, pero como me decía un jefe que tenía, yo no te pago por pensar, Sergio. No digo que sea así tan así, pero en cierta manera, mirá, yo te pedí que vaya allá porque el tema estaba ahí. No está bien esto que hiciste. No lo vuelvas a repetir. La próxima vez que yo te mando... Eso es rendir cuenta. ¿Y saben por qué me hizo ruido? Porque cuando yo lo pensaba, yo decía, no, porque yo solamente tengo que rendir cuenta ante el Señor y ante nadie más. No. No. Sí, primeramente rindo cuenta ante el Señor, pero también el Señor ha puesto en su iglesia para que tengan personas a las cuales les voy a rendir cuenta. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver en parte por qué. Porque también en parte esto es discipulado. Discipulado no es solamente yo enseñándole a Checho la Biblia. Discipulado va más allá de eso. Discipulado también en parte es rendir cuenta. ¿Pero por qué rendirle cuenta a una persona? Y hay varios motivos por qué. Y ahora los vamos a ver. Pero piensen esto, primeramente. Tenemos todos una lucha que primeramente con nuestros corazones. Muchas veces somos engañados. Nosotros mismos nos engañamos. De pensar de que teníamos que actuar de una manera u otra, ¿no? Y entonces, ¿quiénes aparecen? Nuestros hermanos en Cristo para marcarnos, decir, bueno, mira, esto no es así, esto no es así. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir con el propósito del Señor. Lo vimos en la última predica que tuve. ¿Cuál era el propósito del Señor? Formar hijos conforme a la imagen de quién? De Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer si yo no le rindo cuenta a nadie? Si soy y los más viejos van a acordar a J.D., ¿no? El rebelde sin causa, él hacía lo que él quería, porque era muy duro. En la iglesia no funciona así.
No puedo andar por la vida dejando o pensando de que nadie me tiene que corregir a mí. Y yo no tengo que rendirle cuenta a nadie por lo que hago. Así se manejan en el mundo. Pero la iglesia no trabaja de esta manera. Y una de las maneras en las cuales rindo cuenta es de acuerdo al tercer mandamiento. El tercer mandamiento que hoy vamos a ver de los unos a los otros es confesar nuestros pecados unos a otros. Santiago capítulo 5, versículo 16 lo dice. Santiago 5:16, la primera parte dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y acá tengo que hacer un alto porque tal vez se pueda malinterpretar esto. No, algunos pueden decir, bueno, en la iglesia católica acostumbran a confesar ante el cura porque, bueno, él va a hacerte decir tal o cual cosa como una pena y si vos la cumplís ya estás perdonado. No. Yo no te estoy diciendo que, o sea, yo no le digo que Isaías tiene que confesar los pecados a mí para que yo lo perdone a Isaías, no. Eso es una herejía que la iglesia católica la inventó porque en la Biblia no está. El único que perdona pecados es el Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestro pecado, ¿Él quién? ¿El cura? ¿El pastor? ¿El papa? No, Cristo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién perdona los pecados? ¿Los hombres o Dios? Solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados, porque solo es Él el mediador. Entonces, ¿por qué tengo que confesar entonces los pecados a una persona? Bueno, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, después los que quieran buscarlo pueden hacer, van a encontrar que esto era parte de cómo se manejaba. Nehemías capítulo 9, versículo 2, habla de que justamente había una confesión de los pecados del pueblo. El pueblo confesaba sus pecados. Nehemías capítulo 9, versículo 2. Y Hechos 19 y 18 también lo dice. Ese segundo lo vamos a leer. Fíjense, empezar a confesar sus pecados. Fíjense Hechos 19 y 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, venían a los hermanos maduros de la congregación, venían a las personas que eran maduras y confesaban y daban cuenta y decían, bueno, yo hacía esto, pero ahora estoy arrepentido, bueno, orá por... Y entonces había un cambio. Entonces la pregunta que llegábamos en esta noche, que tal vez decíamos al comienzo, en esto de poder rendir cuenta, ¿en qué aprovecha esto? Esto de confesar los pecados, de rendir cuenta a una persona, ¿cuál es el provecho de esto? ¿Qué provecho tiene? ¿Que Dios quiere hacer que yo me sienta mal y empiece a contar todas las cosas que hago mal? No, y en parte sí. Lo que Él quiere primeramente es romper nuestro orgullo. Somos muy orgullosos para reconocer cuando nos equivocamos. Yo el primero soy. Oh, ¿cómo tiene que morir nuestro orgullo? ¿Cuánto se tiene que romper mi orgullo para decir, sí, mi amor, Claudia, pequé con vos con esto? O hermano, sí, pequé contra Dios porque hice esto que no estaba bien. Qué difícil que es confesar. Y a medida que pasa el tiempo en la iglesia peor. ¿Por qué? Porque es como que nos sentimos, que decimos, bueno, los hermanos tienen una imagen de mí, ¿qué van a pensar de mí? Eso es legalismo en su estado más puro. ¿Qué van a pensar de mí? Pablo dijo, hay una realidad, Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Y mi versión NTV dice, y yo soy el peor. Dice, todavía les ponen peor. ¿Quién puede? ¿Cuánto de nosotros puede reconocer? Y Pablo lo está haciendo en la Biblia, o sea, que no le quede duda a los hermanos de todos los años que vayan pasando, año tras año, no se olviden de esto. Pablo que les enseña, Pablo es el peor de todos. Uy, ¿cuánto nos cuesta a nosotros reconocer y decir, sí, no, porque tenemos una imagen que dar. Esto trabaja nuestro orgullo. Porque el orgullo dice, no, pero vos no tenés que reconocer que te equivocaste, vos no tenés que reconocer que pecaste en tratar mal a un hermano o hacer algo indebido, pero no debés. No porque vos sos el pastor, no porque vos sos el cantante, no porque vos sos el maestro, no porque vos sos la hermana de muchas en la iglesia, no porque vos sos esto, sos aquello, no porque vos sos hombre, tenés que, no porque vos sos una mujer de Dios, no podés reconocer. Y algo que nos predica adentro dice, no tenés. Es terrible. ¿Saben cuántos hermanos hay que luchan años y años y años con su orgullo? ¿Y cómo lo tapan? Con un legalismo atroz, que lo único que hace es cada día alejarlo más de Dios, si tal vez ni siquiera sabe si lo conocen o no. Porque ese orgullo los carcome. Le importa más lo que van a decir las personas de él que lo que Dios va a decir de ella. Saúl decía eso de sí mismo, decía, sí, me doy cuenta, Samuel, que yo pequé, pero seguimos errando delante de las personas. Acordate que yo soy el rey, ¿qué van a pensar de mí? Le preocupaba más lo que las personas pensaban de él que lo que Dios pensaba de él. Que Dios nos ayude. Y le decía también, esto de rendir cuentas con alguien nos ayuda a que podamos ser discipulados. ¿Por qué? Porque como le decía, es muy claro la Biblia al respecto. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. El Señor muchas veces dice, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Muchas veces intentamos justificar nuestras malas acciones. Y bueno, pero yo en realidad hice esto, Señor, vos sabés, porque yo en realidad dije una cosa apresurada, porque vos sabés, Señor, que yo soy medio apurado. Y intentamos justificar. O agarramos y muchas veces en este autoengaño que tenemos intentamos actuar como más livianos con nuestros pecados. Decir, bueno, Señor, yo no le engaño a mi esposa, vos sabés que yo no la engaño. Pero bueno, casi siempre se me va la lengua, soy un poco murmurador, pero eso no es tan grave. No la engaño a mi esposa. Y intentamos como alivianar. A veces el mismo pecado dice, bueno, Señor, yo nunca le engañé a mi esposa. Siempre estoy teniendo pensamientos de otras mujeres, pero nunca la engañé. Intentamos alivianar nuestros pecados. Nos autoengañamos a nosotros mismos. Pero el confesar nuestros pecados nos va a permitir eso justamente. Hablarlo con una persona madura nos va a ayudar a mostrar, decir, no, hermano, estás equivocado. No estarás pecando de esta manera, pero esto también es tan grave como lo otro. Esto te está dominando, tenés que vencer. No, mirá, hermano, me parece que esto no está... Mirá, o una hermana le va a decir a otra, no, mirá, hermanita, no está bien esto. No, mirá, esta práctica no puede seguir en tu vida, arrepentite, pedir al Señor, vamos a orar, vamos a hacer algo. Y ahí está el tema, ¿cómo puedo dejar que alguien me sirve, que alguien me sirva, que alguien me ayuda, si yo no reconozco mi necesidad? ¿Entienden ahora el concepto?
pueden orar por mi pecado con el cual estoy luchando si yo no lo confieso? Pero hermano, yo no le digo a nadie, pero yo le pido siempre al Señor, pero ¿qué más hiciste? Y bueno, pero ¿qué actitud tomaste? No, la verdad no sé qué actitud tomaste, pero ¿pediste el consejo a otro? No, porque me da vergüenza. No, amigo. Si tenés una necesidad y no sabés, pedí ayuda. ¿Vas comprendiendo por qué? ¿O por qué pensás que el Señor te salvó? ¿Te salvó para que simplemente andes por la vida así como un creyente más? No, Él te cogió, te salvó y te puso en una congregación en la cual, una familia en la cual pueda estar ayudándote. No estamos acá para pelearla sola contra el pecado, están nuestros hermanos preciosos para ayudarnos. Pero lo que pasa es que yo confié en una hermana, pero después me falló. No, bueno, pidámosle al Señor que Dios vaya preparando hermanos maduros y hermanas maduras que puedan dar un consejo sabio, pero también que puedan ser reservados. Dios va a proveer y va a preparar. Confiemos en este tiempo de que Dios va a preparar a gente así. Y el confesarnos nuestros pecados los unos a los otros nos ayuda a cumplir el último mandamiento de Dios, que está en el mismo versículo de Santiago 5 que leímos. Santiago 5, 16, después vuelve a hablar. Y más adelante dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ahora, ¿cómo puede hacer el hermano para orar? ¿Cómo puedo hacer yo para...? A veces el Señor te va mostrando la situación, pero por lo general no. Y entonces, ¿cómo yo voy a hacer específicamente? ¿Qué orar por Isaías si Isaías no me comenta en lo que esté pasando? Y acá hay otra situación importante, porque a veces decimos, bueno, nada, hay una situación, un problema. Bueno, le pedimos al pastor que ore. Sí, bueno, sí, si está el pastor, que ore. Pero la realidad de lo que dice el versículo es, fíjense cómo termina después el versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, si tenés al pastor para que pueda orar, hacelo. Pero el mandamiento es que cualquiera de nosotros, cualquiera de los hermanos ore por el otro. Decir, no, pero si el pastor no ora no va a ser lo mismo. Sí, la oración eficaz del justo, o de la justa, como quiera decirle, puede mucho. Es como yo le digo siempre, no tenemos un poder especial. Es Cristo el que hace la obra. Por eso es la obligación orar unos por los otros. Pedro dijo, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Cada uno, no esto de real sacerdote no es que somos reyes y sacerdotes y ahora vamos a tener todas las cosas que nosotros queremos materiales. No, esto habla de que nosotros tenemos que interceder los unos por los otros delante de Dios. Eso quiere decir que somos llamados a interceder por nuestros hermanos. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, es el mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. Y por la duda Santiago lo deja claro, la oración eficaz del apóstol puede mucho, del pastor puede mucho, del justo puede mucho. La oración de cada uno de ustedes que han sido justificados por el Señor puede mucho. Porque acá no se trata de los títulos, se trata de cumplir la voluntad del Señor y la voluntad del que oremos los unos por los otros. ¿Cómo? Con fe. Poniéndome y sirviendo
ella. Si después el pastor puede orar, sí, gloria a Dios, pero ya es el mandamiento para que ella pueda orar por Miriam. Oren los unos por los otros. Y terminamos en esta noche. Miremos la exhortación final. Algunos por ahí dicen, bueno, sí, Dios me mandó, y algunos toman la otra, la cómoda. Bueno, sí, Dios me dice que yo tengo que decirlo, bueno, sírvanme todos. Yo no sirvo a nadie, pero bueno, ustedes sírvanme, atiéndanme, ¿no? Hay muchos que son así. Solamente quieren que los sirvan, pero ellos no sirven a nadie. Fíjense la palabra final acá que termina. En este mismo capítulo 5 de Santiago. Miren la bendición de poder servir al otro. Dice, hermanos, versículo 19, capítulo 5 de Santiago, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguna le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren qué importante. Salvar de muerte un alma, cubrir multitud de pecados, evitar un montón de pecados que esa persona va a seguir cometiendo. Miren qué importante que es nuestra labor como hijos e hijas de Dios. Y vamos a orar en esta noche, pero no sin antes hacer una aplicación práctica en esta oración que vamos a hacer. Vamos a orar primero para que podamos vencer nuestro orgullo de pensar que solo podemos vivir o de que solo nos podemos resistir. En esta noche vamos a orar pidiéndole, Señor, rompe mi orgullo. Como a veces el chico le dice, Señor, rompeme todo si hace falta y haceme de vuelta. A veces nos parece medio extremista, pero es así. A veces puede decir, Señor, destruíme, rompe mi orgullo, Señor. Pero que el Señor también sabe que puede romper nuestra indiferencia hacia los demás. A veces hacemos la más cómoda, pero no servimos a nadie. ¿Por qué? Vos no sabés los problemas que vos sabés. Santiago era muy duro, fíjense, no lo busquen. Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que está diciendo acá Santiago es, vos te podés decir que sos un hijo de Dios, pero si no estás preocupado en servir a los demás, tu fe está muerta. O sea, lo que Santiago está diciendo acá, en realidad no sos salvo. Para ser corta, porque se nos va la hora, lo que Santiago está diciendo acá es, ¿de qué sirve decir que sos cristiano, pero ve la necesidad de tu hermano y no hace nada? ¿Cómo es esa fe? Está muerta. Porque la fe da evidencia en obra. Y si vos sabés que hay uno que está pasando necesidad y no le extendés la mano, ¿cómo es esa fe? Está muerta. Santiago no da vuelta, le dice, lo que está queriendo decir, si no sentís necesidad, si no sentís dolor por la necesidad de tu hermano, es porque en realidad no sos hermano. Tu fe está muerta. Entonces que el Señor también pueda hacer eso. Pero que también podamos orar para que podamos someternos y abrir nuestro corazón. Qué difícil que a veces someternos. Y mi última oración en esta noche es que Dios prepare en este tiempo hermanos y hermanas maduros en la fe para poder ayudar en esta obra.
van a seguir viniendo personas con necesidades. Y nosotros decimos, bueno, yo no estoy todavía preparado. Bueno, hermano, entonces empezá a buscar más del Señor. Empezá a humillarte más a Él. Empezá a romper más tu orgullo. El Señor es el que te está llamando. ¿Cómo podés estar insensible ante tanta necesidad? ¿Cómo podés seguir diciendo, mirando para otro lado? No, bueno, pero Carlos se encarga. No, bueno, Sergio se encarga. Bueno, se encarga la hermana tal, el hermano tal. Bueno, ellos se encargan. No. No. El servir es para todos. Todos. Vamos a ver. Quisiste amarme así, de no haber sido